Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Mi nombre es Giovanni Chumacero. El día de hoy hablaré sobre el salario mínimo en Latinoamérica. Debo recalcar que los salarios mínimos están sujetos al tipo de economía de cada país, dependiendo muchas veces del crecimiento del PBI, inflación u otras razones. Debo precisar que también mencionaré en algunos países el valor de la canasta básica familiar. Según un estudio sobre productos básicos, la canasta básica es un indicador de lo que necesita una familia de 2 a 3 personas para alimentarse. En este caso no se incluyen servicios, ni vestimenta, ni alquiler. Debo precisar que la canasta básica familiar no es igual en todos los países. A continuación, el ranking de todos los países de Latinoamérica, puestos en dólar estadounidense, y el porcentaje de la canasta básica familiar. Salarios bajos. Venezuela, salario mínimo 2.500 bolívares, equivalente a 4 dólares americanos. Nicaragua, salario mínimo 4.176.49 córdobas, equivalente a 122 dólares americanos. México, salario mínimo 3.700 pesos mexicanos aproximadamente, equivalente a 200 dólares americanos. Y en la zona de frontera es de 5.600 pesos mexicanos aproximadamente, igual a 300 dólares americanos. Canasta básica familiar 52 dólares, cobertura del salario mínimo 26%. República Dominicana, salario mínimo 10.726 pesos dominicanos, equivalente a 201 dólares americanos. Canasta básica familiar 68 dólares, cobertura del salario mínimo 34%. El Salvador, salario mínimo 202.88 dólares, canasta básica familiar 99 dólares, cobertura del salario mínimo 49%. Salarios medios. Brasil, salario mínimo 1.039 reales, equivalente a 248 dólares americanos. Canasta básica familiar 64 dólares, cobertura del salario mínimo 26%. Colombia, salario mínimo 877.803 pesos colombianos, equivalente a 263 dólares americanos. Canasta básica familiar 55 dólares, cobertura del salario mínimo 21%. Panamá, salario mínimo 265.20 balboas, equivalente a 265.20 dólares americanos. Canasta básica familiar 53 dólares, cobertura del salario mínimo 20%. Honduras, salario mínimo 6.762.70 lempiras, equivalente a 272 dólares americanos. Canasta básica familiar 275 dólares, cobertura del salario mínimo 100%. Perú, salario mínimo 930 soles, equivalente a 280 dólares americanos. Canasta básica familiar 81 dólares, cobertura del salario mínimo 29%. Argentina, salario mínimo 16.875 pesos argentinos, equivalente a 281 dólares. Canasta básica familiar 84 dólares, cobertura del salario mínimo 30%. Bolivia, salario mínimo 2.122 bolivianos, equivalente a 307 dólares. Canasta básica familiar 70 dólares, cobertura del salario mínimo 23%. Paraguay, salario mínimo 2.192.839 guaraníes, equivalente a 336 dólares. Canasta básica familiar 84 dólares, cobertura del salario mínimo 25%. Salarios altos. Guatemala, salario mínimo 2.992.37 quetzales, equivalente a 389 dólares. Chile, salario mínimo 301 pesos chilenos, equivalente a 390 dólares. Canasta básica familiar 147 dólares, cobertura del salario mínimo 38%. Ecuador, salario mínimo 400 dólares, canasta básica familiar 124 dólares, cobertura del salario mínimo
31%. Uruguay, salario mínimo 16.300 pesos uruguayos, equivalente a $437. Canasta básica familiar, $187. Cobertura del salario mínimo, 43%. Y el número 1 es Costa Rica, salario mínimo 316.964,69 colones, equivalente a $563. Canasta básica familiar, $152. Cobertura del salario mínimo, 27%. Normalmente los ciudadanos con familia llegan a obtener un trabajo con más ingresos que el mínimo o buscan hacer un emprendimiento, y también depende de la ciudad de residencia. Por ejemplo, el costo de vida en Lima es más elevado que el costo de vida en mi ciudad, Piura. Esto también afecta en los salarios de los profesionales. Ejemplo, un médico en Lima no ganaría igual que en mi ciudad, Piura. Y bueno amigos, estoy abriendo un nuevo canal relacionado a historia y geografía de Latinoamérica. El link se lo dejaré en la descripción del video. Sin más, me despido. Hasta luego Latinoamérica. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.